Existen tres conceptos teóricos con relación al lenguaje, los cuales han sido relevantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Desde una perspectiva estructuralista se concibe el lenguaje como sistema, teniendo en cuenta que cada uno de los elementos que lo componen trabajan de una forma conjunta y sistemática. El núcleo de este sistema está compuesto por un sistema fonológico, un sistema semántico y un sistema sintáctico. Chomsky, al ser un precursor de esta teoría, define lo que es la competencia gramatical y además establece una diferencia en lo que es la competencia y la actuación. En este caso, la competencia tiene que ver con el uso acertado de las reglas gramaticales y la actuación tiene que ver con la producción oral y escrita generada por un individuo. Bueno, en contraposición a esta teoría surge el concepto del lenguaje como discurso, el cual se enfoca en el uso del lenguaje en función de un contexto. Desde esta idea del lenguaje como potencial de significados, Himes establece tres macrofunciones. Una función ideacional, que tiene que ver con la representación y la relación con el medio. Una función interpersonal, que tiene que ver con la interacción entre el sujeto con otros individuos, y una función textual que tiene que ver con la realización lingüística, es decir, la construcción de textos coherentes. Desde esta perspectiva, James constituye que la comunicación del lenguaje se da entre la función del lenguaje ideacional, interpersonal y textual. Ahí también viene lo que es la competencia comunicativa, la cual está integrada por una competencia gramatical y una competencia sociolingüística. Finalmente encontramos lo que es la concepción del lenguaje como ideología dada por Thompson, quien estableció un grupo de conceptos que consta de 4 dimensiones. La primera, percepción del lenguaje y el discurso según los intereses de un grupo social, es decir, la noción del lenguaje según unos intereses políticos y económicos. Segundo, las ideologías del lenguaje se conciben de una forma múltiple. Son las experiencias sociales, teniendo en cuenta la clase, el género, la élite o la generación, etc. Tercero, diversos grados de conocimiento. Según el papel que desempeñe, digamos, cada individuo, se genera una conciencia acerca de los fundamentos del discurso y finalmente las ideologías lingüísticas median, es decir, que la interacción contribuye a la construcción y comprensión de ideologías del lenguaje. Por último, voy a hacer a definir rápidamente lo que tiene que ver el input, el intake y el output, teniendo en cuenta que son factores y procesos que facilitan el desarrollo de aprendizaje de la segunda lengua o las lenguas extranjeras. Entonces, el input son recursos lingüísticos primarios, ya sean escritos o orales, a los que el aprendiz está expuesto y estos se deben caracterizar por tener una disponibilidad y una accesibilidad. El intake tiene que ver con la apropiación del conocimiento. Según las percepciones, se puede dar puede ser, digamos, generarse a través de un producto o de un proceso. Entonces, el producto se genera más de una manera mecánica y se da antes del input. Y en el proceso se genera una mediación y esto se da después del input. Finalmente, el output tiene que ver con toda la producción del conocimiento, es decir, con todo lo que el estudiante ya adquirió. Listo, entonces ya como para terminar, los conceptos que se han venido trabajando son la base de lo que hoy nos constituye a nosotros como docentes en la enseñanza de una lengua extranjera. En muchos de los referentes educativos a nivel nacional, por ejemplo, el plan de bilingüismo, pues
Se toman muchos de estos conceptos, se hablan acerca de los métodos, se habla acerca de una competencia comunicativa y además que finalmente está integrada con la competencia gramatical, sociolingüística, pragmática. Entonces, pues nada, pienso que estos conceptos son fundamentales para hacer un reconocimiento de cómo está estructurada nuestro proceso. Ay, no sé, fuck, ahí ya la dañé, ¿cierto?